Una alegría que estés con nosotros. Una de nuestras compañeras propuso tu nombre y yo dije, no, pero está lejos, no, pero está viniendo. Entonces la verdad es que de inmediato empezamos a generar la maquinaria para darte la bienvenida y decirte bienvenido a casa, Sergio. Este sigue siendo tu lugar en el mundo, decime que sí. Sí, claro. Gracias. Sí, claro que sí, claro que lo es. Lo es y te agradezco y les agradezco a todos de recibirme. Es que te has convertido en una figura absolutamente codiciada, por innovador, por revulsivo, por crítico y por talentoso desde el teatro. O sea que te tenemos que ver de a poco porque vivís más en los aviones que en los teatros, sí. Aunque en cada país al que llegás hay una obra tuya. Sí, y ahora que vi que te vas a Turquía y Grecia, sí. Tenés para ver en Estambul y en Atenas obras mías. Así que, bueno, perdón. A todo el grupo que vaya, los conmino a que vayan, como dice Puglia, a que vayan a ver ¿Hay en Estambul una obra tuya? Sí, se estrena Tebaslan ahora en septiembre. No sé cuándo es que van ustedes, pero en septiembre se estrena y es una emoción ese texto traducido a esa lengua que es extraordinaria, que es el turco. ¡Qué maravilla! Que se estrena ahora en el mes de septiembre. Sí. ¿Y en Grecia? En Grecia se han hecho varias. En Grecia, en Atenas, se ha hecho Cassandra, se ha hecho Barbarie. Se está montando Tebaslan. Es un lugar donde yo he trabajado mucho en Atenas. Tuve la suerte de trabajar en el departamento de letras durante 2 años. Entonces tenía allí un departamento de investigación y cada 2 meses iba a pasar periodos de 15 días, 20 días. Es un lugar extraordinario, un lugar que quiero mucho, donde aprendí muchísimo además. Nada hay más autóctono que la vocación del abuelo de este hombre para recorrer nuestro país y valorar la cultura. Y es bien interesante pensar en esa figura casi mítica de tus abuelos, y no es solo de tu abuelo, y ahora verte a vos, ciudadano del mundo, trepado a un avión, es decir, y todo se ha dado en el mismo tiempo de una vida. O sea, sí. Antes de ayer tus abuelos y hoy tú, digo. Yo no tuve la dicha de conocer a don Lauro Ayestarán, a mi abuelo. Sí tuve la dicha de conocer y conocer mucho y ser incluso formado y vivir con mi abuela, con doña Flor María Rodríguez Ayestarán. Y sin lugar a dudas aprendí mucho de los dos, aún no conociendo a mi abuelo. Claro. Y yo siempre digo que esa doble vida que yo tengo de alguna manera viene de ellos. La vida más de artista, de creador, de dramaturgo, viene del mundo del espectáculo por el lado de mi abuela. Y todo el lado más de la investigación, más de formación académica, de docente, de dictar seminarios, de conferencias, de dirigir equipos de trabajo de investigación, viene más de mi abuelo, de Lauro, que era más un trabajo de investigación, mucho de campo, pero un trabajo con una formación académica muy rigurosa, muy profunda. Así que un poco, de alguna manera, siempre digo que recibí de los dos. Y además tengo en común con Lauro. Lauro fue formado por los jesuitas y en mi formación también el pensamiento jesuita estuvo muy presente. Es bien interesante conversar con él. Me acaba de contar un chisme que yo voy a tener que obligarme a compartir públicamente, que no sé si no va en desmedro de la opinión que tendrán ustedes de mí hasta esta altura. Me acaba de decir que soy la primera... que se acuerda de la primera entrevista que le hice y que tenías ¿cuántos años? En el 84, yo tenía 12 años, en el castillo del Parque Rodó. Elsa Lira Gayero, la gran poeta uruguaya Elsa Lira Gayero y cuentista, animaba una revista en el castillo del Parque Rodó, una revista infantil y talleres de literatura. Y yo fui allí y me acuerdo que un día nos dijo, bueno, nos van a venir a entrevistar, y nos explicó lo que era una entrevista. Yo tenía 12 años. Ahí apareciste tú y nos pusimos todos en la fuente y nos entrevistaste, y éramos 10, 11, nos fuiste entrevistando. Y fue la primera vez que ahí me entrevistaron. Pero además venía la hija de Ovaldía, porque Elsa Lira nos leía mucho los cuentos y nos hablaba mucho, claro, nos hablaba mucho de él. Entonces, para nosotros también recibir y ser entrevistados por la hija de Ovaldía tenía una fuerza muy bueno, importante. Me alegro de entrar en los anaqueles como la primera entrevistadora de Sergio Blanco. Que siempre digo que Elsa, yo le tengo un recuerdo muy grato, fue a mí me enseñaron a escribir 2 personas. En la escuela yo aprendí a escribir y con Elsa por segunda vez volví a aprender a escribir. Para mí Elsa fue... Uno siempre evoca a los maestros y la gente me habla de Atahualpa del Yopo, Nelly Goitiño, Adherbal Freire Filio, sin lugar a dudas fueron maestros muy importantes para mí, Taco Larreta.
pero la maestra que me enfrentó a la libertad de la escritura, de la literatura, de la fascinación de tomar el lenguaje y apoderarse del lenguaje, fue el Sarira Gayero. Siempre fue la persona que me enseñó a escribir por segunda vez. Me alegro mucho porque yo admiro muchas cosas de ti. Tu fortaleza, tu persistencia, tu capacidad de sobrevivir en este mundo que puede llegar a ser hostil, mostrando también el colmillo, porque no eres un autor fácil. Pero si algo admiro es esa capacidad de escribir, de usar el idioma que tenés, de usar la terminología. Tebas Lan es una obra que ahora se va a poder ver. Va a haber solo 2 oportunidades para quienes no la han visto todavía. Y yo quiero decirles que hay que irla a ver y que es un desafío verla. Porque no es una obra plácida. No. Es una provocación inteligente, sin golpes bajos, y hecha por nosotros, por uno de los nuestros. Eso es lo que a mí me parece más bello todavía. Porque te criaste entre nosotros y porque nos ves a través del arte de esa manera, nos ayudás a través del arte de esa manera. Sos un tipo increíble, Blanco. Pero ¿sabés qué? Lo que tiene Tebas, la gente me habla y es hermoso, y yo los invito, quedan pocas entradas, miércoles y jueves a las 21 horas en el Solís. Es una obra que se está haciendo hace 6 años, que ha viajado nuestra producción por toda América Latina, por toda Europa, que ahora se está haciendo en el mundo entero. Fíjate que se estrena ahora en Estambul, se va a estrenar en Tokio, se estrenó ahora en Nueva Delhi, en Nueva York, se va a estrenar en Teherán, en el Líbano, en Londres, en Madrid, en Río de Janeiro, en Santiago de Chile. Es una obra que se está haciendo por el mundo entero. Y yo siempre digo, y no es falsa modestia porque no soy una persona modesta, pero siempre digo que es el tema que toca la obra. Toca un tema que es imposible que no nos conmocione, que es el tema del parricidio, sin lugar a dudas. Es una obra que se reposa en Edipo Rey, una de las tragedias más grandes, que toca el tema esencial, el vínculo con los padres. Y yo siempre insisto en que de pronto no todos somos padres, pero sí todos somos hijos, es decir, que todos conocemos el vínculo ese del padre y la madre. Pero sobre todo es una obra que habla del encuentro de 2 mundos muy dispares, porque es este dramaturgo que se llama S, es una autoficción, es decir, tiene referencias biográficas, que vive en París, que escribe, que se dedica al teatro y que va a una prisión a encontrar un parricida que pertenece a un mundo muy ajeno, a otro mundo. Y esos 2 mundos que parecen que no se van a encontrar nunca, de pronto se encuentran y pueden dialogar y pueden entenderse sabiendo que uno no es el otro, ¿no? Entonces, eso que me parece que es lo que explica el éxito de Tebas. Es una de las explicaciones. ¿La otra cuál será? No, me parece que es una obra genial, realmente. Sí, porque además también muestra la cocina, de cómo se hace una obra de teatro, y eso siempre fascina a la gente. Eso es maravilloso. Sí. Está estupendamente actuada, además. Por momentos vos decís, pero este muchacho lo sacaron de la cárcel. Sí. ¿Es un homicida de verdad o es un actor que está haciendo de homicida? Un actor excelente. Hemos hablado mucho de tus abuelos, también mencionamos fuera de micrófono a tus padres, y nos hemos salteado a tu hermana, que por cierto que cuando uno los une, dice, si son idénticos, no son mellizos, son muy parecidos, y ella es la más Curoto de la familia, claro, digamos, ¿no? Sí, bueno, Curoto también fue fundamental, ¿no? En nuestra familia, en nuestra educación, y también Alicia, su mujer, actriz y traductora de Beckett, Ionesco. Y Roxana, sí, Roxana fue quien de alguna manera me introduce en el mundo del teatro. Ella empieza a estudiar teatro muy joven con Eli Antunes en el Club Banco República. Mi padre era funcionario del Banco República, entonces íbamos a ese club a hacer distintas actividades. Y Roxana me empieza a llevar a sus clases de teatro. Yo tenía 10 años, 11 años, y el recuerdo que yo tengo es que yo miraba los ensayos y luego ya nos subíamos en el ómnibus, que era un trayecto muy largo, el 149, vivíamos en el Prado nosotros, y durante esas 40 minutos ella me iba explicando todo lo que yo había visto, lo que era un autor, lo que era la dirección, lo que era un actor, lo que era la escenografía, cosas muy básicas. Y de alguna manera, además Roxana tenía un gran histrionismo, entonces le gustaba, por supuesto, representar obras en casa, y yo siempre era el espectador, la tenía que mirar a ella. De alguna manera, Roxana fue formando mi ojo y fue formando mi rol, porque el director o el dramaturgo es alguien que está fuera del dispositivo, que lo está mirando desde afuera y que con esa mirada lo está construyendo y lo está probando y lo está legitimando. Entonces yo le debo muchísimo a Roxana, que además de ser quien me inicia en el teatro, ha sido una compañera de trabajo
la he dirigido en muchas obras, hemos actuado juntos en un espectáculo. Yo no soy actor, pero escribí un texto que se llama Hostia, donde los dos juntos leemos. Y es una persona con quien me une una gran fraternidad, con todo lo que implica la fraternidad. Siempre digo que los dos primeros ejemplos de fraternidad que tenemos en los relatos bíblicos, el primero es un incesto, si pensamos en Adán y Eva, porque de un punto de vista de Adán y Eva, de un punto de vista de lógica genética, están creados por un mismo creador, con lo cual hay una cierta hermandad. Es decir, que el primer vínculo de hermandad es un poco incestuoso, y el segundo vínculo, Caín y Abel, es un vínculo fratricida. Yo creo que esos dos componentes, el incesto y el fratricidio, que están tan condenados y que deben estarlo, al mismo tiempo construyen la pasión de una fraternidad, que no quiere decir que se pasen ni por el acto incestuoso sexual, ni por el crimen fratricidia, pero donde entran en juego esas pasiones, esos amores, esos deseos, y al mismo tiempo esas rivalidades, esas competencias. Y eso es lo que yo tengo con Roxana, es decir, que es un vínculo de hermandad bíblica, como yo digo. Qué interesante, porque en ninguno de esos dos ejemplos entra el rigor. Y si yo los mirara desde fuera y los analizara como si tuviera una especie de gran lupa, diría, ¿qué rigor tienen estos dos tipos? ¿Qué ADN de rigor que tienen? Porque por algo los distingue. Roxana es de una precisión dramática, de un laburo para generar cada uno de esos personajes que uno se siente como despeinado en la platea cuando la ve actuar. Y contigo también. Yo tuve la suerte de ver Tebas Land en el Solís, en la sala... En la Zabala. Y eso que veíamos allí, esa jaula de metal que es la celda donde está este personaje que va a conocer este dramaturgo, estaba debajo, porque estaba en la parte más alta, y aquí, como si fuera una especie de Pepe Grillo, voz de la conciencia, sobre mi hombro derecho yo lo tenía Sergio. Entonces, por momentos, yo miraba la obra, y cuando la obra se ponía aguda, y digo, ¿cómo hizo esto este tipo? Yo me daba vuelta para mirarte, a ver si vos temblabas, te emocionabas, te sentías arrepentido de lo que estabas haciendo con nosotros. Nada de eso. No. Nada de eso, porque tienen un rigor y una certeza después que devuelven a la comunidad del producto artístico, que los hace como inexpugnables. Sí, es eso. Es cierto que tenemos los dos, tanto Roxana como yo, mucha disciplina, mucho rigor, mucho compromiso. Lo tenemos muchísimo. Yo creo que en los equipos que yo reúno también tenemos eso, ¿no? Uno habla de Tebas Land y me ve a mí, pero Tebas Land también son dos actores como Gustavo Zafores y Bruno Pereira, que son de un rigor, de una excelencia, de una disciplina. Y después un equipo de diseñadores, Miguel Grompone, en todo lo que es hijo del ingeniero Grompone, que también estaba en esa entrevista que nos hiciste, porque él venía al Castillito del Parque Rodó. Miguel Grompone, que es un videoartista, que es mi mano derecha, quien trabaja todo el trabajo audiovisual. Es genial. Y después los dos diseñadores, Sebastián Marrero y Laura Leifer, que hacen las luces, la escenografía y el vestuario. Y después Matilde López, que es la productora, María Producciones, que lleva adelante el espectáculo. Y es todo un equipo que está trabajando, todo el mundo con un gran rigor. Estamos viviendo momentos en los que la Crónica Roja está adquiriendo tiempos protagónicos a nivel del noticiero. Y eso también ha generado, bueno, una gran situación a nivel nacional. Entonces, por un lado, el tema de la seguridad es un tema social, político. Claro. Y por otro lado, el abismo de ver crímenes absolutamente primitivos. Yo pasé la mitad de la obra pensando, ¿este es un caso verídico? Bueno, este hombre que mata a su padre de determinada manera... Un golpe de tenedor. ¿Está? Ahí está, con un tenedor, exactamente. Sí. ¿Existió? Sergio trabaja sobre la realidad. Digo, pensando en este oficio en el que estamos nosotros, que es el oficio de todos, porque, a ver, todos vemos Subrayado. Claro, claro. Todos estamos atentos a este terrible crimen de Quebracho. Todos empezamos a construir nuestra postura. A veces con dos palitos hacemos terrible construcción. Después tenemos que desarmarla, si somos honestos. A veces seguimos con la nuestra. Mira, la Crónica Roja y la violencia en la sociedad interesó siempre al teatro. Siempre. El teatro surge de la Crónica Roja. Los Labdácidas y los Atridas son dos familias habitadas por la Crónica Roja.
Clitemnestra no mata de cualquier forma a Agamemnon, lo mete en un baño, con una red lo ahoga y luego lo apuñala y luego mata a su amante. Yocasta, cuando se entera de todo el tema, va y se ahorca de forma muy violenta. Edipo le saca el broche y se arranca los ojos. Es decir, el teatro le debe muchísimo a la Crónica Roja y siempre. Ni hablar Shakespeare. Romeo y Julieta fue un hecho verídico y fue una crónica roja. Macbeth se inspira en un caso que fue una crónica roja. Es decir, que la Crónica Roja siempre atravesó y habitó el teatro y el arte. No hay artista que no haya sido fascinado por la Crónica Roja. Dostoyevsky, Flaubert o pintores como Caravaggio o Velázquez. Entonces, la Crónica Roja es algo que está allí, que existe, es algo que forma parte de la violencia extrema de la sociedad en la que vivimos, y lo que hacemos de pronto los artistas es buscar, condenando siempre esa violencia, por supuesto. Hay un pacto social que nos lleva a condenarla, y condenarla con total rigor, pero a tratar de encontrar la belleza que puede haber en el horror. Hay una belleza en el horror. Baudelaire lo decía de forma extraordinaria, Las flores del mal. El mal está, nos habita, forma parte de nosotros, estamos construidos por el Eros, pero también por el Sánatos. Y lo que hace el artista es tratar de ver en ese horror qué puede haber de bello. Hay un relato hermosísimo de Tolstoy donde es el padre Sergio, que va caminando con 4 discípulos por el campo y se encuentran un perro muerto. Y todos los discípulos empiezan a hablar del perro. Mirá qué espanto, qué horror, está todo podrido. Mirá los intestinos, mirá qué horror el ojo, mirá las órbitas cómo están en putrefacción, los gusanos se lo están comiendo. Y de pronto hay uno que dice qué bellos dientes que tenía. Y yo creo que ese es el símbolo del artista. En el horror trata de encontrar la belleza de ese horror. Entonces, sí, de alguna manera Tebas Land relata un episodio muy violento, como decís tú, de este hijo que mata a un padre de 21 golpes de tenedor, una forma extremadamente violenta. Es una referencia a uno de los primeros asesinatos más primitivos, que es una tribu que se come al padre, que se lo come. Yo acá introduzco la noción del tenedor. Pero la obra trata de ver qué hay atrás de ese crimen también, porque muchas veces nos quedamos en el horror de la Crónica Roja, y a veces muchos de esos crímenes tienen una explicación que llevan a las personas a esos límites. Nadie mata por placer, se mata por un estado extremo en el cual a veces las propias sociedades son y somos responsables, ¿no?, de esos episodios. También entra la sociedad a tallar, porque si bien son 2 actores en escena, que como tú decís son estupendos, eso funciona como un mecanismo de relojería, las preguntas del otro, las respuestas, o sea, están tan aceitados que son los personajes, no son los actores. Hay una pantalla donde aparecen esa suerte de lo que a veces se llaman efectos especiales, pero que acá no son efectos especiales, son un tercer actor. Sí, qué lindo que lo digas, porque siempre lo concebimos así. Yo siempre digo que el espectáculo son Gustavo Zafores, Bruno Pereira y el tercer actor, que es Grompone, que está trabajando con las cámaras desde un sitio de operación en donde interviene la cámara que está en escena, que lo filma, más 4 cámaras de vigilancia, más todas las cámaras de vigilancia del teatro que están activando, sí, pasando las pantallas, más muchas cámaras que están en centros de retención en todo el país. Con lo cual hay más de 70 cámaras que están trabajando durante el espectáculo. Y esta era una forma de hablar del mito de Edipo, esencialmente es hablar del tema de la ceguera y de la mirada. Es una de las primeras tragedias de la historia del teatro. Es una obra que teoriza sobre la mirada. Teatro quiere decir teatrón, lugar donde se mira. El gran tema del teatro es que vamos a mirar gente que nos está mirando, de diferencia con el cine. Entonces yo hablar del mito de Edipo era también hablar de qué pasa con la mirada hoy en día, con esta mirada que está estallada, que está absolutamente fragmentada en miles y miles de pedazos, y por eso el espectáculo solicita al espectador a esta especie de caos, de dispersión, pero extraordinario también en el que estamos, en que podemos recibir miles y miles de imágenes por segundo. Los actores lo saben, pero nosotros, el público, nos damos cuenta que estamos siendo filmados. Claro. Y nos vemos. Exactamente. Y nos vemos salir. No como entramos, que de eso se trata la obra, claro, de que de alguna manera ustedes pasen por nosotros. Sí. ¿Es una obra que la llevaste a las cárceles? Sí. Vamos a hablar de eso. ¿Fuiste al penal de Libertad? Estuvimos, mira, en el Concar. Estuvimos en el Concar, estuvimos en varias cárceles, en distintos lugares del país. Yo, como no vivo acá, no seguí la gira. Bruno y Zafores tienen un anecdotario extraordinario de las cosas que vivieron, porque obviamente la obra se resignifica en ese lugar, pero sí asistí a una
en Colonia, en una prisión que se encuentra en las Piedras del Indio, creo que se llama el lugar. Es una cárcel de baja contención. Sí, exactamente. Es una especie de chacra. Exactamente. Establecimiento carcelario Piedra del Indio. Donde se hacen cosas extraordinarias y dentro de las actividades que se hacen. Allí estuve y allí hicimos la obra. Y era muy interesante verlos llegar. Nosotros hacíamos la obra y mientras íbamos montando, ellos iban llegando. Y la idea de que la obra empezara, como dijo una vez uno, la obra empieza sin empezar. Ellos iban llegando, iban armando con nosotros la escenografía, iban hablando con los actores y de pronto se armaba eso de que el relato empezaba y allí ellos veían, teníamos, ese día había más de 200, 300 personas y después había un encuentro con ellos, ¿no? Donde decían cosas extraordinarias. Y una de las cosas que más nos emocionó, le pasó mucho a Zafores. Zafores lee en un momento un pasaje de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, que es un pasaje de una complejidad metafísica, filosófica y literaria extraordinaria. Y muchas veces, al final de la obra, le venían a decir, ¿me podés dejar ese libro? Y eso demuestra los a priori que tenemos, ¿no? Muchas veces los prisioneros, que eran muchachos entre 18, 25, 26 años, que algunos no habían terminado ni en la escuela, en una desprotección total, social, cultural, hasta lingüística, pero había algo que les había impactado y era Dostoyevsky o nos pedían la música de Mozart. Y yo entonces era lo mejor que podía pasar, porque si ellos entendían que las joyas de Tebas no somos ninguno de nosotros, sino Dostoyevsky y Mozart, es que entendieron y fueron sensibles a lo que es la genialidad, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria en las cárceles. Sergio, es una alegría que estés acá, que se pueda rehacer Tebasland, porque claro, es casi un unipersonal, técnicamente quiero decir. A ver, con una mano alcanza, ¿no? Sí. El director, los dos actores y los tres técnicos y la podés hacer en cualquier lugar del mundo. Sí, entonces sí. Es como ese formato que es fácil de trasladar y uno dice, esto es un caballito de batalla de por vida. Pero vamos a hablar de esa cabeza de ciervo que tenés en el pecho, que habla de otra faceta tuya. Y yo, si no recuerdo mal, el Teatro El Galpón. ¿Dónde se hizo? El Bramido de Düsseldorf. Sí, no se hizo en el Solís. En el Solís. En el Solís. En la Zabala, pensé que se había hecho en el Galpón. En la Zabala. No. Bien. Vamos a hablar de esa cabeza de ciervo. Vamos a hablar de la cabeza de ciervo. No es que tú seas, nada, por algo tenés esa remera puesta. Sí. ¿Sabés que este año yo estrené esta obra, El Bramido de Düsseldorf, que hace referencia al bramido del personaje del ciervo, también con Gustavo Zafores, con Walter Rey, con Soledad Frugone? Perdón, ¿la escribiste en un avión? No, esa es Porque otra. Yo escuché una leyenda sobre que te habías subido al avión. No, en un tren. Yo me iba de París a Berlín a ver el estreno de Tebasland. Y de pronto pasé por la ciudad Düsseldorf. Ahí está. Y lo vi el cartel y dije, qué lindo nombre, Düsseldorf. Yo no hablo el alemán, lamentablemente. La estudié la lengua, pero no la hablo. Es como el chino y el árabe. Son lenguas que estudié, pero que no me atrevo a hablarlas. Pero vi Düsseldorf y dije, qué belleza, esa unión de lo dulce y de lo fuerte. Düsseldorf. Qué bella nombre para una obra de teatro. Y había habido un episodio muy violento por esos días. Yo me había enterado de un joven chileno que se había suicidado después de ver un texto mío, La ira de Narciso, y que se había suicidado en condiciones muy particulares, el día del estreno, y mandando a sus padres a ver la obra. Es decir, exacto. Yo estaba mal con esa historia. Y de pronto dije, bueno, de pronto contar esa historia en un nuevo texto que pase en Düsseldorf me puede ayudar. Y allí nació la idea de escribir este texto, El Bramido de Düsseldorf, que se estrenó el año pasado, que se ha hecho ya una segunda temporada, que ahora está saliendo de gira, una gran gira latinoamericana y europea, y que es otra autoficción, es decir, una obra donde yo mismo me pongo en escena, pero ficcionalizándome, y donde yo cuento en una clínica de Düsseldorf la muerte de mi padre, que está vivo, pero yo cuento la muerte, los últimos 3 días de la muerte, de la agonía de mi padre, y este personaje que está en Düsseldorf, que es este director y dramaturgo, y que nunca sabemos por qué está en Düsseldorf. Si está allí porque está escribiendo sobre Peter Kürten, que fue un asesino en serie, si está allí porque está escribiendo guiones para la industria pornográfica, o si está allí porque va a la sinagoga a circuncidarse en su camino de conversión al judaísmo. Entonces la obra va mezclando todos esos temas, ¿no? El tema de Dios, el tema de la sexualidad, el tema del serial killer y el tema de la muerte del padre, que es un tema que de alguna manera nos habita a todos. Una obra hermosa. Y bueno, se llama El Bramido de Düsseldorf porque así como Tebasland trabaja el mito de Edipo, el Bramido de Düsseldorf
allí vemos un afiche extraordinario, toca el tema del otro gran mito, que es el mito de Acteón, ¿no? Que es este cazador que por ver a la diosa de la casa desnuda es castigado y lo transforman en un ciervo que es devorado por sus propios sabuesos. Y para mí es una metáfora que habla mucho del artista que quiere ver la verdad desnuda, ¿no? Un poco los artistas somos Acteón, queremos ver esa verdad desnuda. Aún a riesgo de su propia vida. Aún a riesgo de nuestra propia vida, sí, por supuesto. Sí, somos Orfeo, ¿no? Estamos dispuestos a perder el ser más amado, somos Acteón, estamos dispuestos a ser devorados. Sí, tenemos algo de... Somos Aladino, estamos dispuestos a quedarnos... Alibaba, perdón, a quedarnos encerrados en la... Cuando no encontramos la palabra justa, nos podemos quedar encerrados en la caverna. Sergio, ¿cómo viviste el episodio de Chile? Lo mencionaste tú, yo no lo pensaba mencionar, pero sí, fue Chile para mí, desde este lado, es una sociedad que tiene muchas cosas reprimidas. Creo que ese caso puede ser un caso emblemático, pero estoy siendo muy simple al analizar. Es un caso muy complejo. Yo, por supuesto, que cuando me escribe la madre Lenca, la madre de este joven, que había estudiado en Uruguay, que admiraba mucho mi teatro, que le gustaba mucho mi teatro, que había visto mucho La ira de Narciso. Que se había visto seducido por ti. Sí, él había tenido una seducción. Yo nunca lo conocí personalmente, pero sí que le gustaba mucho mi teatro y va a Chile y el día que se estrena la obra, nuestra obra que estaba en el festival en Santiago a 1000, ese mismo día, el momento que la obra estaba empezando y que le había comprado entradas a sus padres, él va y bueno, se ahorca en el Parque Uruguay. Es decir, hay toda una simbología, ¿no? La ira de Narciso, Parque Uruguay, en fin. Para mí, cuando me enteré de esa noticia, fue muy dura. Empecé a contactarme con su madre. Viajé a Santiago para conocer a su madre y a su familia, que son personas extraordinarias y que llevan ese duelo con una gran entereza. Y allí empezó un vínculo muy... Ellos vinieron luego al estreno de aquí del Bramido de Düsseldorf. El Bramido fue al Festival de Chile, en donde también estuvieron presentes. Y yo tengo un vínculo muy lindo con Lenca, quien aparece en esta obra también, la hago entrar en la obra, no ella, sino el personaje de Lenca. Y fue algo muy terrible, ¿no? Porque en un momento que uno se cuestiona si la obra de arte sirve o no sirve a mejorar la sociedad, de pronto uno se da cuenta que la creación de uno pudo haber llevado a una persona a ese acto tan violento, tan duro y tan valiente al mismo tiempo, ¿no? De decidir quitarse la vida. Yo es un acto que no juzgo. Que no juzgo en lo más mínimo. La sociedad siempre nos lleva, todos los actos individuales son juzgados siempre, ¿no? El celibato se enjuicia, el suicidio se enjuicia, la masturbación se enjuicia. Y yo siempre digo, bueno, toda persona tiene derecho a producirse placer y también a poder decidir el fin de sus días. Entonces no es un acto que juzgue, sí es un acto muy doloroso y traté en la medida de lo posible de acompañar a la familia con la escritura de esta obra. Siempre me voy a sentir dolida si sentís que hay otro lugar en el mundo que sea tan tuyo como tu país. No, nada es tan mío como este país. Así que quiero darte la bienvenida. Por favor. Alguna vez cuando Rosana dijo, no, porque capaz que me voy, yo dije, Rosana, pero nunca dejes de ser nuestra. Porque les debemos mucho a ustedes y quizás les debemos este espejo donde justamente nos vemos como realmente somos. Bueno. Muchas gracias. Bienvenido a casa siempre, Sergio. Gracias. Felicito a tus padres que tienen este par de hijos maravillosos. Bueno. Que no debe haber sido nada fácil. Porque ambos, un poco difíciles. Sí. Ambos han elegido construir una vida absolutamente original. Y a veces no ir por la vida que van los otros significa una suerte de dolor cotidiano, desafío cotidiano. Sí. Pero vaya si estamos nosotros orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. No dije cuándo es la obra de nuevo, ¿te acordás? Sí, el miércoles 5 y el jueves 4 y 5. Menos mal que está Petru. Petru, ¿cuándo venís a visitarme a París? ¿A dónde? A París. No, ¿y por qué Petru a París? Bueno, vos sabés que podés venir cuando quieras. No, esto termina muy mal. Porque él habló de la calle Saint-Denis recién. ¿De dónde lo conocés? Yo le hice la primera entrevista. Pero... No, pero mucho antes no. Petru es una persona que yo lo iba a ver de chico y te voy a confesar algo. Una primera vez que lo vi le digo, qué lindo reloj. Me hizo así y me lo dio. Y eso habla de Petru. Es absolutamente cierto y eso habla de Petru. Yo ensayaba cabaret con Rosana. Y yo tenía 11 años, 10 años. Sí. Sí. Y venían con el padre y la madre. Sigue así.
podés volver siempre, porque a Petru si le decís qué lindo eso que tenés... Yo sé que es así, pero por eso habla de... Ciérrelo, y vale un apartamento. Y además, o es un chirimbolo, un actor maravilloso. Un actor maravilloso. Gracias, negro. Cerramos este mano a mano. ¿Qué les parece? Como despedimos a los actores, hoy podemos agradecerle a nuestro director. Es un día de mucho dolor para nosotros, complejo, complicado. Estamos con el alma hecha una aceituna. Bien que necesitamos del arte para salir adelante. Vamos a aplaudir a este director que ha venido a casa. Muchas gracias. Presentó Cascada, agua